En 2008, un profesor de Harvard, un genio, perdió más de 6 millones de dólares en el esquema Ponzi desarrollado por Bernie Madoff. Ese mismo año, un aseador, un conserje llamado Ronald Reed, murió tranquilo y en silencio dejando 8 millones de dólares. Esto demuestra que en gran parte el dinero no se trata solo de inteligencia, se trata en gran medida también de psicología. Y vamos a explorar eso mediante el libro que se llama Psicología del Dinero de Morgan Housel. Housel es un economista de la Universidad del Sur de California que quería empezar en la banca tradicional de inversión o trabajando en fondos de cobertura, pero la crisis del 2008 no le permitió eso. Por lo que a partir de allí y producto de esa crisis se dedicó a estudiar mucho más economía conductual y se dedicó también a ser escritor en principales revistas de inversiones como lo son por ejemplo The Wall Street Journal. Psicología del Dinero es un libro muy valioso que habla no solo de finanzas personales sino también cómo se mueve el mundo de las inversiones. Él, al ser periodista financiero y estar ligado al Wall Street Journal, veía cuál era el comportamiento de estos grandes fondos de inversión y cuál era la manera en la que lo manejaban, cómo se movían las rentabilidades y demás. Él, siendo economista, también tenía cierto contexto de cómo funcionaba ese mundo financiero, lo que le permitió estar en este aspecto conductual que tenemos frente al manejo del dinero y de las inversiones. Es un libro muy conocido en todo el mundo, ojalá todos tengan la oportunidad de leerlo y vamos a empezar esta serie de videos, van a ser 3 en específico, en donde la intención no es simplemente hacerles un resumen, sino mostrarles las que yo he encontrado como lecciones más importantes que les permita a ustedes entrar precisamente en este libro o los motive a conectar con este libro para leerlo mucho más a profundidad. No siendo más entonces, empezamos con la lección número 1. Según Morgan Housel, nadie está loco. El libro empieza mostrando por qué la mayoría de la gente discute por dinero. Y es básicamente, desde su perspectiva, porque cada quien juega con reglas distintas. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de tus decisiones financieras no tienen que ver mucho con el ámbito de la lógica, sino con las experiencias que has adquirido a lo largo de tu vida. Para esto les puedo dar un ejemplo y es hacer de cuenta que hay 2 inversionistas. Ambos están en el contexto de la crisis financiera del 2008. La persona A creció, digamos, en un contexto de pobreza, vio cómo sus padres lo perdían absolutamente todo, así que en momentos de estrés financieros, como lo fue particularmente en este año, entra en pánico y vende absolutamente todas sus acciones. Por otro lado, la persona B crece en un contexto con dinero y ve de manera clara las caídas del mercado como ofertas de estos activos. Así que en lugar de vender y entrar en pánico como la persona A, lo que decide es comprar mucho más. Y de aquí cabe entonces hacerse la pregunta, ¿quién tiene la razón? Y la respuesta no es sencilla y por lo general sería ambos, ya que este guión, digamos en este caso de las inversiones, viene escrito por ese contexto en el que se crece. ¿La clave dónde está? La clave está en reconocer los sesgos que cada uno tiene antes de que estos nos salgan muy costosos. Es muy conocida la estadística de que alrededor del 70% de las personas que ganan la lotería terminan en la quiebra. Y esto ocurre precisamente porque ellos no reconocen el sesgo que tienen, sino que se quedan con él, lo que los lleva a tomar malas decisiones financieras, en donde el dinero, por más que entre, si yo no reconozco apropiadamente cuál es mi comportamiento frente a él, y por lo general, por mi pasado y en mi vida, he tenido malos hábitos financieros, pues una gran cantidad de dinero no va a cambiar los malos hábitos que ya he adquirido y me van a llevar de nuevo a esa ruina o a esas malas decisiones en donde termino, por supuesto, perdiéndolo todo. La lección número 2, que me parece muy importante en la parte inicial de este libro, es la suerte y el riesgo. En esta sección, Morgan Housel me parece que pone un muy buen ejemplo y es cómo todos reconocen a Bill Gates como un genio y que producto de ser un genio es hoy el multimillonario que es. Pero pocos se dan cuenta, por ejemplo, que en 1968 el colegio en el que estudió Bill Gates fue uno de los pocos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, de tener una computadora. Entonces aquí cabe hacerse la pregunta y es si, por supuesto, nadie va a decir que Bill Gates no es un genio, no es una persona brillante, pero si esto se debe en gran parte a la suerte producto de ese contexto en el que está. Y la respuesta es totalmente. Ese contexto en el que está en un estado de privilegio impresionante y en el que su colegio fue uno de los pocos, de nuevo repito, no en Estados Unidos, sino en el mundo, de tener una computadora, le permitió a él poder afianzar esas habilidades que ya tenía y esos conocimientos que tenía en función de nuevas tecnologías para desarrollar todo aquello que logró durante su carrera. Vemos, por ejemplo, a Bill Gates, algunos ven, por ejemplo, a Elon Musk,
Y otros ven, por ejemplo, también a Warren Buffett, pero no ven a las miles de personas que tomaron los mismos riesgos que ellos tomaron y que lastimosamente no los llevó un resultado a favor, sino que fracasaron en ese intento. Por eso, y también es una lección muy importante de Morgan Housel, es que uno no debería compararse con casos excepcionales y que puede resultar incluso tóxico ese proceso. Otro gran ejemplo de esto es como en el 2010, una persona en Estados Unidos pagó una pizza que costaba $41 por un valor de 10.000 bitcoins. Hoy esos 10.000 bitcoins valdrían 500 millones de dólares. En su momento equivalía a los $41 de esa pizza. Y por supuesto un montón de gente lo llamará tonto, lo que sea, pero no tenía forma de saberlo, porque nadie realmente tiene la capacidad de adivinar qué va a ocurrir en el futuro. Y a muchos les cuesta admitir el papel tan importante que juega en muchas ocasiones la suerte, y suele ser mucho más grande de lo que la mayoría lo admitimos. Por supuesto, esto no implica que hayan personas que realmente tengan habilidades excepcionales y que tengan un excelente resultado un poco más allá de la suerte, pero una de las partes más importantes de este libro son unas que resalta él en específico, que es, por un lado, primera, ten mucho cuidado de a quién elogias y a quién admiras, y producto de esto, segundo, porque no sabemos si el producto del éxito de alguien es en gran parte por suerte, porque lo puede ser o no, es que uno debería enfocarse menos en casos específicos y tratar de ver una gama más amplia de patrones y comportamientos que sí se puedan estudiar, porque si no uno cae en el problema del sesgo de estudiar la excepción a la regla. Así que en pocas palabras, hay que respetar el papel de la suerte, hay que mantenerse humilde y nunca juzgar las decisiones financieras de los demás hasta no entender realmente de dónde vienen. La lección número 3, que también me parece muy interesante de este libro, es la sección o el capítulo que se llama Nunca es suficiente. Rajat Gupta, ex CEO de McKinsey, un fondo de inversión, tenía 100 millones de dólares, pero como suele ocurrir en muchas ocasiones, él quería más y nunca era suficiente. Por esa tentación de entender que nunca es suficiente, cometió un acto ilícito en Estados Unidos que se llama abuso de información privilegiada, y este abuso de información privilegiada se vio en el sentido de que él le contó a otra persona cercana que hiciera tal inversión porque él, por información privilegiada que tenía y que no era pública en este momento, una acción o un activo financiero iba a subir en forma desmedida. Al cometer este acto ilícito, del que obviamente se enteraron las autoridades, pues llevó a que evidentemente en este momento esté en prisión. Más dinero rara vez soluciona los problemas, rara vez. En ocasiones, y depende de los montos y de cuánto estemos creciendo, puede ayudarnos muchísimo, por supuesto, pero muchas veces los problemas de fondo que en realidad tenemos solo se amplifican. Hay algo que se llama la falacia de la llegada, y esta falacia de la llegada nos hace creer: cuando tenga X cantidad de dinero lograré ser feliz, o estaré tranquilo, o estaré contento, o X asociado a cualquier emoción. Pero lo que no logramos entender, y lo que también suele ocurrir precisamente como pasó con Rajat, es que ese objetivo siempre se mueve un poco, siempre se mueve un poco y siempre se mueve un poco. Y lo que nos sirve a evitar ese problema es definir en qué punto es suficiente. Y suficiente muchas veces las personas lo interpretan como poco, como mediocre o como conservador. Y en el libro realmente suficiente no va en este sentido, sino en lo opuesto, en darse cuenta de que ese apetito insaciable de constantemente querer ir por más nos puede llevar a un punto de arrepentirnos sobre nuestras acciones. Entonces es más reconocer cuánto es suficiente para no llegar a ese punto de no retorno y así evitar cometer malas decisiones o decisiones en excesos financieros o en excesos en riesgos también puede ser. Y también es entender que por esta insaciable necesidad de ir por más, uno termina arriesgando y negociando cosas que no debería negociar, porque hay muchos aspectos de la vida de uno que no valen la pena arriesgar hasta ese punto, sin importar el potencial de ganancia que yo pueda obtener de tomar X decisión. Por un lado, la reputación que yo construyo es invaluable. La familia, los amigos, las personas cercanas, el estar tranquilo, son cosas que no vale la pena arriesgar, no importa el potencial de ganancia que uno pueda obtener al hacerlo. La lección número 4 es la paradoja del hombre en el auto. Esta es una metáfora que me parece muy interesante que construye Morgan Housel en su libro. Muchas veces cuando nosotros vemos personas con bienes de lujo, el más fácil para tomar como referencia es, por ejemplo, un carro de lujo. Puede ser, no sé, un Lamborghini X, un Maserati, un lo que sea.
Muchas veces cuando vemos a estas personas con esos bienes de lujo, usualmente lo que pensamos no es que la persona que tiene el bien realmente es de admirar, sino que lo utilizamos nosotros como marco de referencia de lo que nosotros queremos tener. Lo que nos pasa por la cabeza es, si yo tuviera X bien, si yo tuviera X cosas, si yo tuviera ese carro, yo me vería bien. No pensamos en las personas que lo están manejando. Y es ahí donde está la paradoja. La gente por lo general quiere riquezas y quiere esos bienes de lujo para señalarles y mostrarles a las otras personas que ellos son personas de admirar. Pero en realidad lo que suele ocurrir es que la gente pasa del lado de admirarte a ti porque ellos quieren usar esos bienes de lujo y esa riqueza como referencia para ellos y sus propios deseos. Básicamente nadie te admira por tus cosas. Lo que pasa es que la gente quiere esas cosas que tienes. Y el problema no está necesariamente en que yo no debería perseguir ciertos bienes o ciertos lujos que a mí me gustan, porque eso está bien por uno, sino reconocer que la mayoría de las personas busca constantemente ser admirada y reconocida por los demás, y esa riqueza y el comprar esos bienes de lujo probablemente entreguen menos de lo que la gente realmente cree. Desde la perspectiva de Morgan Housel, la riqueza realmente no se ve, sino que es la capacidad de tener opciones. Es, por ejemplo, poder despertarse con tranquilidad y poder decir, hoy me levanto para hacer lo que quiero o lo que prefiero. La mayoría de la gente que realmente sabe manejar el dinero, no necesariamente desde su perspectiva son aquellos que tienen esos bienes de lujo, sino que viven en casas normales y lo que sí evitan son, por ejemplo, deudas de consumo excesivo. Y lo hacen porque, por ejemplo, al evitar estas deudas de consumo excesivo o vivir por debajo de sus capacidades, les permite tener muchas opciones y actuar en función de lo que realmente prefieren en la vida. Y eso, particularmente para Morgan Housel, es el lujo. Escríbame en los comentarios cuál ha sido su peor o su mejor decisión financiera, y lo que se viene, como va a ser una serie de 3 partes, es cuáles son los hábitos que para Morgan Housel son aburridos, pero que sí ayudan a construir riqueza y que muy poco se habla de ellos. Entonces nos vemos en la segunda parte. Espero que les esté sirviendo. Si tienen cualquier pregunta, la ponen en los comentarios. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.